Bueno, hablemos sobre el Renacimiento. El Renacimiento es la edad de los descubrimientos, una visión nueva del mundo, un mundo en el que el hombre determina su propio destino. Todo el pensamiento se vuelca en el arte, en la búsqueda y en la experimentación. La descripción realista de la naturaleza y del hombre es el objetivo principal de los artistas del Renacimiento. El hombre descubre su unicidad y su individualidad. Los rostros de esta época representan un sentimiento, como se puede observar, de seguridad. A finales de la Edad Media, la importancia de Florencia, a finales de la Edad Media podemos decir la importancia de Florencia, ya que coloca al hombre en el centro de todas sus ideas. La historia del Renacimiento es la historia de las ciudades independientes de Italia, siendo Florencia una de las más ricas y poderosas. En 1469, el joven Lorenzo de Medici apareció con la leyenda Retorna el tiempo. Esto expresaba la aspiración suprema de la época, el retorno de una edad ideal, ya que el anhelo de renovación, de rejuvenecimiento, dio a esta época el nombre de Renacimiento, pero nunca olvidando que Roma había sido el centro del mundo. La arquitectura en las ciudades-estado italianas había sido siempre diseñada para convertirse en el símbolo de las ideas de la ciudad. Pero, sin embargo, los arquitectos de la época, sobre el año 1420 aproximadamente, se encontraban al límite de sus posibilidades por dificultades técnicas de edificación. Solo hubo una persona que superaba estas dificultades con creces en la edificación de bóvedas, y este era Filippo Brunelleschi. Todo esto provocó que la cúpula de la catedral florentina se convirtiera en la expresión visible de las nuevas aspiraciones de la época. También se encontraban artistas capaces de expresar esta nueva actitud, siendo uno de los más conocidos Donatello, fabricando una estatua de mármol, como se puede observar, en honor de un santo llamado San Jorge. Es la primera escultura de tamaño natural desde la antigüedad, dando así la nueva imagen del hombre, no solo en el arte, sino en la sociedad. Destacar que en Italia, en esta época, el hombre comienza a ser consciente de sí mismo, como individuo, con personalidad propia. En 1401, los hilanderos, uno de los gremios más poderosos de Florencia, convocaron un concurso artístico. El vencedor recibiría el encargo de la nueva puerta de bronce del baptisterio. Este concurso lo ganó Lorenzo Ghiberti. Después de realizar esta puerta, se le encargó también otra puerta para el baptisterio, pero ahora no solo plasmó en ella relieves arquitectónicas interiores, sino también, como se pueden observar, paisajes. En los paneles de las puertas se narran
Historia del Antiguo Testamento. Historia de Abraham, Caín, Abel y José, como se puede observar. La combinación de espacios y figuras en Ghiberti fue un logro fundamental para el arte de composición del Renacimiento. Estas puertas tan maravillosas hechas por Ghiberti fueron denominadas puertas del paraíso por su brillantez. En cuanto a Brunelleschi, construyó una capilla que servía a los monjes de Exacapitular, conocido actualmente como la rica familia Pazzi. El secreto de este autor está en la simplicidad del efecto de conjunto, que destaca sobre los elementos individuales arquitectónicos, elevándolos a una gran dignidad formal y provocando una armonía excepcional. Brunelleschi deseaba crear un estilo arquitectónico nuevo en el que los elementos clásicos, columnas, pilares, arcos, se mezclaran en una nueva armonía con el nuevo estilo de la época. Bielsa es el primer ejemplo de planificación urbana unitaria en el Renacimiento. En el siglo XVI, el arquitecto Donato Bramante recibió el encargo de hacer un monumento en el patio del claustro romano de San Pietro y Montorio. Debía ser construido en el lugar donde Pedro, el príncipe de los apóstoles, sufrió el martirio. Y Donato se dispuso a construir un pequeño templo sobre una planta puramente circular. Las columnas encierran un anillo en forma de cilindro, levantado sobre un podio con escalera. Esta construcción hace referencia a las virtudes heroicas del mártir. Lo que hace a esta arquitectura del Renacimiento tan diferente de todo lo anterior es la medida y la proporción. El capitel de una columna se compara con la cabeza, el fuste con el cuerpo y la basa con los pies. Todas las ideas de los artistas del Renacimiento se centran en un solo tema: la figura humana. El hombre podía ser considerado como la imagen y el centro del macrocosmo, aspecto a destacar la simetría en el hombre y en todos los seres vivos. El cuerpo desnudo se mira como el reflejo del esplendor y de la perfección divina. Además, los velos que aparecen se encuentran pegados a la piel. Con un movimiento gracioso de los cuerpos. Se pueden observar también las líneas fluctuantes de los pliegues, el paisaje. Todo esto es pura belleza. Esta estatua es de gran importancia en esta época. Es David en bronce de Donatello. Fue la primera escultura desnuda a tamaño natural desde la antigüedad, lo que la distingue
de los desnudos medievales no es solo su sensualidad, sino el redescubrimiento de las leyes naturales del cuerpo. En este cuadro, sobre el bautismo de Cristo, sobre el bautismo de Cristo en el río de Jordán, solo hay una figura que no se acomoda a este ideal estático. Y este es el ángel arrodillado a la izquierda, al que mira con admiración a su compañero de la derecha. Este ángel no fue creado por Verrocchio, sino por su discípulo Leonardo da Vinci. Se puede observar su brillantez frente a las demás figuras, y por ello, uno de los principales aspectos de la importancia de este cuadro, habiendo superado en pintura a su maestro Verrocchio. Otro aspecto a destacar son las pinturas de Miguel Ángel. Hace surgir la figura de Adán, primer hombre creado a imagen de Dios. Antes de él, nadie se había atrevido a pintar este momento supremo del Génesis, solo a base de miradas y gestos. Aparece en esta época otro pintor, Rafael. Este creó una imagen completamente nueva de la Madre de Dios. Deseaba conseguir la pureza y simplicidad más grande y acentuó la relación madre-hijo en la que ya existe una paz y, como se puede observar, un tocamiento mutuo. La época del Renacimiento estaba inspirada por la idea de la unificación de Italia, ya que los territorios de la nación habían estado divididos durante siglos por las rivalidades entre las ciudades de Estado y los tiranos. La detención del tiempo y el triunfo de los muertos, que en la otra vida son sublimes, sobre todas las cosas temporales, es el significado de esta composición fúnebre. Con Giovanni da Bologna, el Renacimiento alcanzó la culminación de su virtuosismo. Se observa cómo este autor se encontraba interesado en la forma y en la solución virtuosista de las dificultades mayores, como si se elevara o descendiera de los cielos. Hablemos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el hombre más destacado de su tiempo. Fue una estrella del Renacimiento italiano. Nació en la Toscana, en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Cuando nació, Florencia era el centro del centro de Europa. Es decir, era tanto el centro artístico como cultural. Además, fue hijo único hasta los 25 años. En su adolescencia, entra de aprendiz en el taller del artista Verrocchio, como hemos nombrado anteriormente. Un lugar inmejorable para crecer como artista. Una de las cosas más importantes que observó en este taller fue la colocación de una bola dorada en la cúpula de la Catedral de Florencia, ya que fue un desafío tecnológico y Verrocchio fue el que creó el mecanismo para la colocación del mismo, en lo más alto del duodeno. Esto causó un gran efecto en Leonardo, al interesarle a partir de ahora tanto los retos técnicos como los artísticos. Con 20 años, Leonardo completa su aprendizaje con Verrocchio y se registra en el Sindicato de Pintores de la ciudad. En el taller de Verrocchio completa su primera obra importante. Le encargan pintar un ángel en la obra de Verrocchio. El bautismo de Cristo, donde se encuentra el ángel.
y es la figura de Leonardo la que más destaca en el cuadro, ya que representa una figura que se gira al espectador. Como se puede observar, las rayas del cuello como si se girara. Ya, cuando hasta este momento todas las figuras se representaban formalmente, frontalmente y de forma muy estática, arcaica y medieval. Este gesto de la figura introdujo el movimiento en las figuras. Según la historia, ahí fue cuando Verrocchio deja de pintar, indignado de que un joven pintara mejor que él. Con 24 años, Leonardo ya termina varios cuadros como la Anunciación y el Retrato de Ginebra da Vinci. Además, también empieza a escribir ideas en cuadernos, escribiendo unos 20 volúmenes a lo largo de su vida, y cada uno de ellos con cientos de páginas. En estos libros mezcla gran diversidad de temas, y muy distintos unos de otros, y a veces incluso en la misma página. Casi todas sus palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. Se cree que fue un hábito por el que optó, porque le resulta más fácil escribir así. Leonardo expresa que para conocer lo bello debes conocer lo feo, y viceversa. Se sabe muy poco sobre su vida personal, porque sus cuadernos no son un diario, pero lo que sí se sabe es que fue detenido con 24 años por ser acusado, tras ser acusado por alguien de practicar sexo con un joven de 17 años, aunque es imposible saber de si eso fue cierto o no. 2 meses después es juzgado, pero nadie presenta ninguna prueba contra él, así que los cargos fueron retirados. Leonardo, después de la detención, abre su estudio en Florencia y empieza a trabajar en un nuevo campo, la ingeniería militar, por la guerra que se produjo entre Nápoles y Florencia, ya que al igual que para los florentinos, la guerra también es una prioridad para Leonardo, y empieza a diseñar escaleras y artefactos para defender y escalar las murallas de la ciudad. Leonardo, en 1480, pinta a San Jerónimo, golpeándose el pecho con una piedra, en el desierto. En la actualidad, este cuadro se encuentra en el Vaticano, inacabado, como muchas otras obras de sus pinturas. Leonardo tiene otro encargo. ¿Cuál es? Pues pintar un retablo cuyo tema es la adoración de los magos. Pero este encargo fue escandaloso, ya que si no lo terminaba en 30 meses, le dijeron que no le iban a pagar. Su resultado fue impresionante. Es una revolución artística. Es probable que fuera demasiado nuevo hasta para él, y que por ello lo dejara sin terminar. Sin embargo, es posible que fuera la primera pintura realmente moderna en la historia, ya que destaca su diversidad en la pintura, como por ejemplo la pintura de un anciano, de un calvo, de un joven, etc. Tras esto, Leonardo decide trasladarse a Milán, confiado de que se le presenten nuevas
oportunidades. Y al enterarse de que el duque Ludovico el Moro, el más poderoso de Milán, quería construir una gran estatua para honrar la memoria de su padre, Leonardo le escribe una carta ofreciéndole sus servicios, tanto de pintor como de ingeniero militar. Así es como empieza su vida en Milán, aunque Leonardo comienza realizando un retrato del amante de Ludovico. Como se puede observar, es un formidable retrato. Tras varios años de trabajo, Ludovico por fin nombran a Ludovico ingeniero de la corte, siendo responsable de prácticamente todo, desde diseñar las tuberías del palacio a crear los trajes para los espectáculos que se celebraban en la corte. Al contrario que en Florencia, Leonardo se sentía muy feliz en Milán, ya que Ludovico le daba total libertad para diseñar lo que él quisiese. Diseña un puente que puede derrumbarse al paso del enemigo. Como se puede observar. Además, también diseña una ametralladora primitiva e incluso un lanzallamas. La satisfacción de esta construcción duró poco, porque el ejército francés lo atacó y no le quedaba más remedio que utilizar el bronce destinado al caballo de fuerza para fundir cañones. Ante todo, decir que finalmente a Ludovico concede a Leonardo el premio que tanto ansiaba, que era la creación de una estatua enorme del padre del duque, montando un semental. Pero, como he dicho, esa satisfacción duró muy poco, ya que el ejército francés los atacó y no le quedaba más remedio que utilizar el bronce destinado al caballo de fuerza para fundir cañones. Tras esto, Leonardo se dispuso, a petición del duque, crear un mural religioso para la iglesia de los Sforza. Esta es la última cena de Cristo con sus apóstoles. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. En vez de ponerlos a todos en fila, que era lo que se había hecho en los 100 años anteriores, como se puede observar. Leonardo dividió a las 13 figuras en 5 grupos. 4 grupos de 3 personas para los 12 apóstoles y Cristo aislado en el centro, formando un grupo separado. Esto constituyó una innovación muy destacada. Se le acusa de haber empleado una técnica muy pobre en la ejecución de la última cena, pero es probable de que esto no sea del todo cierto. Como se puede observar, la pintura resultó muy dañada debido a la humedad subterránea que se filtró en las paredes, y esto es algo que casi nadie puede controlar. Pero lo destacable de esta pintura es el por qué tiene un aspecto tan femenino la figura que está junto a Jesús. El resultado es que se dispone de muy pocas pruebas sobre saber
de si ese personaje tiene una figura o un rostro femenino por lo poco que se puede ver en esa pared al estar la pintura tan deteriorada. Es muy poco lo que ha sobrevivido de la obra original, sufriendo 8 restauraciones documentadas como mínimo. Con 47 años, Leonardo sale de Milán y se dispone a diseñar inventos que imitan el vuelo de las aves para poder volar. Descubrir esto es el mayor reto al que se enfrenta Leonardo, pero el duque de Venecia no muestra ningún interés por los inventos de Leonardo. Leonardo regresa tras todo esto a Florencia para volver a empezar, pero por muy famoso que sea, otro joven se ha convertido en el favorito de la ciudad, Miguel Ángel Buonarroti. Entre estos dos genios existió rivalidad. Leonardo comienza un retrato menor que acabará convirtiéndose en el cuadro más celebrado de la historia del arte, la Gioconda o Mona Lisa. Se puede observar su intento de alcanzar la perfección. En 1911, este cuadro fue robado, porque el que lo robó creía que debía ser devuelto a Italia. El cuadro estuvo desaparecido más de 2 años para conseguir dinero, pero finalmente el que lo robó, fue detenido. Esta desaparición y recuperación del cuadro solo consiguió aumentar la fama del mismo. Después, Leonardo se metió en un gran proyecto: pintar la victoria de Florentina sobre Milán en la batalla de Anghiari. Pero después de 3 años, lo dejó sin terminar. Con 50 años, el deseo de Leonardo por alcanzar la perfección artística se pone a realizar la disección de cadáveres humanos, ya que creía que para representar el cuerpo humano tenías que entenderlo desde los músculos hacia afuera, y así poder pintar todos los detalles del mismo, aun sabiendo que esto no estaba permitido por ley del Papa. No se podía diseccionar así los cadáveres. Por último, podemos decir que Leonardo fue más un científico que un pintor. En conclusión, se puede decir que Leonardo fue un genio. Destacar la belleza que tiene estos 2 vídeos y el poder adentrarse aún más en la historia del arte, en el Renacimiento y en autores tan importantes como fueron Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Con todo esto, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.